Buenas noches. Hoy vamos a hablar nada más ni nada menos que de los duelos y de las pérdidas afectivas, un tema que todos de una u otra manera atravesamos. Para esto vamos a encararlo tres personas y que van a abordar, dentro del tiempo que nos da, algún aspecto de esto. Por un lado, tenemos a Nadia Peláez Rodelgo, que es psicóloga clínica y es miembro de la Sociedad Hipnológica Científica. También es grafóloga y perito calígrafo. Por otro lado, tenemos a Isidro Pérez Hidalgo, que recién habló, que es psicólogo clínico y presidente de la Sociedad Hipnológica Científica. Todos, y yo, que soy Sergio Alonso Ramírez, psicólogo y psicoanalista. Y todos, de alguna manera, en la clínica abordamos al sujeto que tiene pérdidas. Y hablamos de la pérdida afectiva y del duelo, porque hoy también nos vamos a plantear qué significa la pérdida afectiva o qué son pérdidas afectivas y cómo es el duelo. Me hicieron acordar una canción que el otro día me preguntaba, ¿cómo puede ser que sea tan famosa? La que dice, tristeza no tiene fin, felicidad sin. La tristeza no tiene fin, la felicidad sí. ¿Cómo puede ser que esa canción de Bossa Nova sea tan famosa y a la vez tan deprimente? Pero si lo pensamos de otro lugar, desde el lugar del duelo, desde el lugar de la pérdida y desde el lugar de la muerte, quizás tenga razón. Porque en definitiva, volvemos a ese lugar, ¿no? Y la vida es una vida de ganancias. ¿Pero por qué ganamos? Porque hay pérdidas. ¿Cómo valoramos lo que ganamos si no hemos perdido? Freud, en Duelo y Melancolía, nos va a contar algo interesante para poder proyectar a un montón de vivencias de la vida cotidiana. Simplemente que el sujeto encuentre un objeto donde poner sus pulsiones, para que lo entendamos, donde satisfacerse. ¿Y por qué el psicoanálisis habla de objeto? ¿Por qué no decimos personas? Porque a veces son objetos. El sujeto, cada uno, a través de su subjetividad, de su cultura, de su historia, va a encontrar en diferentes objetos de su vida formas de satisfacción. Pero no solo va a descargar ahí, sino que se va a ver reflejado ahí. Entonces, cuando hablamos de duelo, no necesariamente hablamos siempre del duelo en términos de una pérdida afectiva, que obviamente también, o de la muerte de alguien, sino el duelo que todo sujeto tiene que pasar, en mayor o menor medida, cuando pierde sus objetos libidinales. El niño cuando tiene que dejar la teta, el adolescente, o más mayor, cuando tiene que dejar la casa. Cuando tenemos que ir a trabajar y no nos podemos complacer todo el tiempo. Vivimos una vida de pequeños y grandes duelos, algunos que no se quieren atravesar, y es donde aparecen las conflictivas sociales. Pero siempre tenemos que dejar lugares de alguna manera placenteros. En los conceptos de principio de realidad y principio de placer lo dice claramente. El sujeto tiende a buscar complacerse. De hecho, hay experimentos muy sencillos de dejar al nene con un caramelo y de decirle, no te lo comas porque te traigo una caja de caramelos. Y el nene va y se lo come. Se quiere satisfacer en el momento. ¿Qué dice el principio de realidad? Que muchas veces tenemos que postergar ciertas satisfacciones en pos de lograr tener más tarde la caja de caramelos. Llámese luego inversiones, llámese carrera, llámese formas de postergarnos. Sin embargo, eso también es un pequeño duelo. Para obtener algo, el sujeto tiene que renunciar a eso que tiene. Va a hablar del duelo, obviamente. ¿Y el duelo sobre qué? Como decía Isidro, el duelo puede ser sobre cualquier cosa. Yo agarro un señor mayor que fue condecorado y que no tiene mucho futuro porque está muy mayor y se le prende fuego la casa y el señor va a llorar, no quizás por los 5.000 euros que se le quemaron, sino por la condecoración que ya no puede recuperar, por eso que le simboliza algo de su pasado y donde puso cosas. Ustedes me dirán, no, pero un objeto. Y yo les pregunto, ¿cuánto mal les hace a ustedes la tinta y el papel? Y si yo les digo que en esa tinta y en el papel está la última foto de la abuela que tanto quisieron, y eso se lo roban, ustedes fíjense que en los robos dicen, no, por favor, el anillo no. No, por favor, la foto de mis hijos no. En especial antes que no había tanta foto fácil, ¿no? Entonces el sujeto se puede atar
y reconocer en su casa, en su ámbito, en su trabajo y también con mascotas. Porque algunos dicen, que se le murió el perro, qué tontería. Y bueno, quizás su perro, su gato, representa mucho más, representa lo que para otro un hijo, representa una mirada, una compañía, y más que más también las personas. Los procesos de duelo, va a decir Freud, que son bastante naturales. Es verdad que hay gente que necesita un acompañamiento, porque vamos a ir viendo ahora de qué tipos de duelos estamos hablando, si todo duelo es lo mismo, si toda pérdida es la misma, y también preguntarnos qué es lo que se pierde. Porque quizás no solo se está perdiendo un objeto de afecto, un espejo donde reflejarse, quizás hay algo más en ese tipo de relaciones. En general, pasa un tiempo, como nos decía nuestra compañera, y en este caso sí, el tiempo va curando las heridas. ¿Y qué hace el sujeto con esas pulsiones? Vamos a imaginarnos, ¿no? Un día lo decía en una conferencia, que son como que el sujeto se va atando, va poniendo mangueras donde discurre, ¿no?, la libido, y se va satisfaciendo del otro. Cuando el otro desaparece, hay un monto de energía que no tiene dónde descargar, y eso produce angustia. Hasta que el sujeto va empezando a rearmar su vida, a sufrir el luto, pasa por las fases que nos decía. Evidentemente nadie quiere perder el objeto, porque produce angustia, porque no hay dónde descargar. Por eso muchas personas, en muchos casos, cuando encuentran nuevos objetos de satisfacción, los viejos se caen solos, porque ya tienen dónde descargar. Un día me decía un amigo que estaba muy angustiado y me llamaba horas y horas por un duelo que no podía cerrar, y un duelo breve, un duelo de una persona de 3 meses, pero quizás había puesto otras cosas en esa persona, quizás había puesto un abandono de toda la vida y de una madre que de alguna conceptualmente lo había abandonado, y el terror de que se vaya y que se quede solo. Y me decía, no, pero ¿cómo puede ser? Y le decía, mira, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, las estrellas de Hollywood se casan 6, 7 veces? ¿Cómo es que se desembarazan tan fácilmente de sus objetos de amor? Por la oferta. Porque de alguna manera pasan ese duelo más fácilmente a ese nivel, que es más reemplazable obviamente, porque tienen otros objetos. Entonces, mucho no me gusta, me enamoro de otra persona y pego el salto. Pero no siempre pasa eso. Y la pregunta que yo me planteo hoy no es el proceso de duelo normal, porque es normal, duele. Duele porque se nos rompe un espejo. Y ustedes miran, pero se muere otro. Sí, pero uno se veía reflejado en ese otro. Uno se ve reflejado en la cara de ese abuelo o abuela, en ese padre, en ese amigo, incluso en esa mascota que cuando uno llega lo mira, o ese gato que acaricia todas las noches. Uno se encuentra ahí, y cuando se muere eso también se muere algo de uno. Y tiene que intentar hacer y pasar el luto para renacer. Pero hay otros casos que ya son más llamativos todavía. Son los casos en los que el sujeto no puede desasirse del objeto amado. Es decir, a pesar de haberlo perdido, a pesar de haber muerto, a pesar de haberlo dejado, a pesar de haberse roto, fuera lo que fuese, no puede asumir esa pérdida. Y aparecen todas las formas de resistencia. Aparece lo que ella decía, el rencor. Me dejó, ¿cómo se pudo haber roto? ¿Cómo se pudo haber ido? O lo contrario, la culpa. Pero son todas formas de mantenerse pegado al objeto, porque recordemos que lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. El odio es otra forma de quedarse pensando en el objeto. Del otro lado, del lado negativo, sí, pero seguimos enganchados a ese objeto. De ahí que vemos en los procesos de luto momentos donde el sujeto está, no, mi mujer me dejó, es es esto, lo otro, es mala, la otra, y al rato, la quiero, que vuelva. El que escucha se vuelve loco, porque dice, ¿qué me pongo, del lado a favor o en contra? Es que no se puede deshacer del objeto. Si añora con que vuelve, la ama. Y si la pierde, la odia. Por eso un objeto de amor siempre es un posible objeto de odio. Porque toda relación que nos deja de satisfacer nos produce odio. ¿Y odio por qué? Porque queremos que nos siga satisfaciendo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la gente que de alguna manera no se puede liberar de una relación? Cualquiera, con la madre, con el hermano, con el hijo, con el primo. Incluso, bueno, con cualquiera.
incluso con algo que tenga que dejar ir y no puede, incluso con una casa. Gente que le dice, mirá, te tenés que mudar por esto, esto. No, 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 no. O vemos en las películas, prefiero morirme antes de evacuar. ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás? Y el tema, que lo que se va viendo desde la clínica, es que no hay solo el miedo a la angustia. Y que no se equivoca el sujeto en toda su sintomática, en todo su acto sintomático de no poder abandonar el objeto, porque muchas veces detrás de esa relación hay otras cosas ocultas, de cada uno. A veces hay un terror de abandonar una posición, por ejemplo, infantil, y de no poderse hacer cargo de la falta y quedarse siempre como un niño dependiendo del otro. Es el otro, por más que uno ayude, por más que hubo una cosa, pero siempre el poder lo tiene el otro. Y muchas veces vemos en muertes, inclusive, en especial de padres, que no es solo la muerte terrible de los padres, bueno, terrible a veces y otras veces les importa un pito, depende de cada uno. O sea, no la muerte es lo mismo para todo el mundo, esto que quede muy en claro, al menos desde la lectura psicoanalítica. No toda pérdida vale lo mismo, para todo el mundo igual, pero a veces, cuando se pierden ciertos objetos, cuando se cae el marido o la mujer, cuando se cae la madre o el padre, el problema que aparece es que no lo pueden soltar, porque había algo en esa relación. Quizás, como venía diciendo, que el sujeto no se puede deshacer de su posición infantil. Es decir, esa distancia necesaria, esa angustia, esa castración, como llamamos en psicoanálisis, ese corte necesario para irse en libertad, pero con falta, es decir, ahora hay una distancia entre el otro y yo, ahora el otro no me complementa todo, ahora yo tengo falta, yo tengo que hacerme cargo de esto que me sucede a mí, muy a mi pesar, porque es doloroso, el hacerse cargo uno significa que no se hace cargo otro. Y fijémonos hoy en día, a nivel social, toda la conflictiva que hay con hacerse cargo. Los niños, etcétera, etcétera, la gente que hace cosas y después no quiere saber que las hizo, el culpable es el otro, el malo es el otro, o el bueno es el otro, pero siempre es el otro. Hay una dificultad a veces en los procesos de duelo, no solo de la muerte de ese sujeto, o de esa persona, u objeto, sino en la posición que se queda. Es ahí donde no se puede soltar. Me acuerdo una vez que veía en la tele, lo puse en un curso que doy y demás, de una mujer, y era interesante, porque la mujer iba a hipnosis, ¿no? Pero no iba a hipnosis para hipnotizarse, iba a hipnosis para reencontrarse con el padre muerto. Dicen, ¿cómo? Aparece en ella una especie de estado completamente alterado porque se había muerto el padre. Y dice, es que mi padre, y yo con mi padre todo, y mi padre, y estaba el marido del hijo. Yo me preguntaba, ¿y tu marido y tu hijo qué? No, todo era el padre, el padre, el padre, el padre. Era tanta la unión que tenía con ese padre, y tanta la poca desunión que necesita todo sujeto, entendamos, no quiere decir dejar de quererlos, quiere decir cambiar de posición. Una mujer, para poder tener otro hombre, necesita de alguna manera abandonar ese papito para convertirse en mujer y tener un hombre al lado. Hay un corte, una angustia, una falta que hay que atravesar en toda pérdida. Y esta mujer no podía, y no podía, y no podía. Y lo interesante es lo que hacía la mujer. Iba a que le hipnotizasen para reencontrarse con el padre. En estas frases de, ay, me quedó algo dicho. Me quedó algo por decir. Son todas formas de no poder soltar el objeto. Y no solo por la angustia original, sino por lo que viene detrás. A veces hay sujetos que se refugian en relaciones. Yo en la conferencia de sometimiento e independencia, empiezo hablando de un caso que me lo refirieron, me lo contaron y me pareció muy interesante. Es una mujer que cuando el marido le dice que la va a dejar, amenaza con matarse, se altera completamente, pero incluso los hijos no parece que le importen tanto como el marido. El marido le mete los cuernos, se lo dice y todo, nada. Él tiene que volver. Y hay como una compulsión a la negación. No hay nada que le sirva a ella, no hay terapia, no hay nada. Solo que él vuelva. Ustedes leamos entre líneas. No hay nada más que él.
Si ella hiciese algo para aceptar la nada, ya implicaría que hay algo, hay una falta, hay un agujero entre ella y su marido. Lo interesante es que le pregunto a la persona, le digo, ¿y ella qué hace? Ella es de él. Ella no hace nada por su cuenta, lo hace todo por él. Va de vacaciones por él, hace la comida que a él le gusta. Ella de alguna manera pudo hacer casi una regresión que tiene aroma a psicosis, donde reniega completamente de su ser para habitar en el otro. Y con muy justo motivo dice, si él se va, me muero. Es que ella ahora es él. Y es aquí donde siempre entra el psicoanálisis, en el absurdo. No solo para leer el proceso psíquico que le pasa a un sujeto y poderlo explicar, sino también para entrar a preguntarnos, ¿y qué pasa? ¿Por qué no podés soltar eso? Y muchas veces es porque justamente soltar implica animarse a vivir. Un día me dijo una persona, ¿pero por qué querés que dure tanto? Si nada dura, ni siquiera la propia vida. Cuando uno se confronta con la muerte, los que se aproximan a la muerte siempre dicen que se encuentran, que después viven diferente. La gente que sale de una guerra no vuelven a caer en la miseria. ¿Qué habrá en ese agujero negro? ¿Qué habrá en las profundidades de la angustia que hace que el sujeto no vuelva a caer? Y parece ser que cuando el sujeto entiende lo que nunca queremos entender, la primera verdad que sabemos al nacer, que vamos a morir, parece que la vida le cambia. Cuando el sujeto logra aceptar la pérdida y logra entender que en la vida, y yo sé que queda muy poético, pero es la única forma que yo encuentro de definirlo, es fluir. Claro, le decimos eso es un obsesivo, no es fluir, que todo esté quieto, duro, que nada cambie, que no, todo tiene que ser perfecto, sino que la vida se trata de eso. ¿Y por qué fluir? Porque se nos caen las cosas, los caminos se bifurcan. Pero cuando tenemos una cuestión con no poder aceptar la falta, porque aceptar la falta, las separaciones, los duelos, las pérdidas, también nos pone en una situación en nosotros, en una situación de tenernos que hacer cargo. Y no es tan fácil. Muchos conocerán hijos que de alguna manera no se quieren ir de la casa, incluso que tienen un piso, incluso que lo tienen amueblado, pero no quieren hacerse cargo de la falta de estar en otro lugar y tener que, por ejemplo, romper, como decía el otro día en la otra conferencia, con este acto mágico de que los pantalones se dejen de limpiar solos, que la ropa se planche y se guarde, que los platos no tengan moscas, sino que estén limpios. Ustedes miran, ¿pero qué le pasa al sujeto? Claro, le jode tener que hacerlo, pero también lo que le jode es que no haya nadie. Muchos me dicen, es que cuando me voy a vivir solo me doy cuenta que me enojaba con mi mamá y estoy solo en el piso y me enojo y digo, ¡mam! Y estoy solo. ¿Qué le molesta? La falta. Y la falta lo obliga al sujeto a hacerse cargo. La muerte también nos hace y nos obliga a hacernos cargo. ¿Y cargo de qué? De que la cosa se pierde, de que las cosas se nos va la vida. Hasta los 21 crecemos y a partir de los 21 envejecemos a diferentes velocidades. Se nos caen las parejas, se nos caen los amigos, se caen los trabajos. Pero es verdad, unas cosas se caen y otras se levantan. Por eso hablo de fluir, porque quizás entender el duelo, en especial en los casos patológicos donde es más patológico, no me gusta mucho decir esa palabra, pero bueno, en los casos donde el sujeto no logra soltar, porque todavía quiere seguir en una fantasía infantil de que sigue sostenido. El otro día estaba hablando con una paciente y le decía, parece que estás colgada de un precipicio y de ese precipicio te sostienen 2 telarañas y lo que te aterroriza en realidad no son las telarañas, es tener que caer por el precipicio y aprender a volar. Quizás por eso los procesos de duelo son importantes y los procesos de duelos que no se pueden afrontar son más importantes poderlos tratar, porque vienen con más. Lo que pasa es que a los ojos de afuera dicen, ¡ay, no lo pudo superar!
se supera a priori solo. Lo que no puede superar el sujeto es algo del orden de la pérdida, no por la pérdida en sí, no por renacer, sino porque le obliga al sujeto a ocupar otro lugar. Todos perdemos. Perdemos la inocencia, perdemos la niñez, perdemos la adolescencia, perdemos incluso la juventud, pero ganamos algo. Pero solo y únicamente vamos a poder ganar, miren qué horrible, tristeza non ten fin, solo vamos a poder ganar si podemos aprender a perder. Muchas gracias. Para eso va a comenzar a hablar. Sí. Muy bien, pues aquí en esta mesa vamos a tener 3 abordajes que podemos decir que son complementarios, diferentes, pero al fin y al cabo complementarios. En lo que dice Sergio es, bueno, es cierto, realmente cada día en la clínica tenemos que ver a personas que, bueno, pues por desgracia están pasando por un proceso de duelo. Es tanto el dolor a veces que incluso cuando estudiamos el tema de las rupturas afectivas, vemos que una ruptura afectiva puede conllevar tanto dolor como una muerte. Yo precisamente he hecho un documental sobre este tema, todavía el documental está montado pero no se puede ver, espero que lo podamos ver dentro de un cierto tiempo. Y ahí recogíamos los testimonios de pacientes que verdaderamente vienen a la consulta sobre todo por un episodio de estas características. Es decir, a veces la pérdida puede ser de una relación amorosa, a veces la pérdida puede ser de un ser querido, pero incluso ese ser querido puede ser un animal. Es decir, yo recuerdo haber tenido algunos casos de personas que habían venido a consulta porque después de varios meses no habían conseguido realmente cerrar el duelo por la muerte de un gato o por la muerte de un perro, con el que tenían una relación, pues evidentemente muy especial. Entonces, ¿qué es lo que vemos en estos casos? Vemos que las personas realmente han perdido en gran parte el sentido de su vida, por lo menos la marcha que su vida llevaba. Y si me permiten, voy a centrarme ahora fundamentalmente en el tema de la relación afectiva y qué es lo que ocurre cuando hay una ruptura. Realmente la ruptura, y luego lo explicarán mis compañeros también, la ruptura supone siempre un antes y un después, pero hay que distinguir que de cara a la ruptura afectiva tenemos que considerar 3 niveles distintos de respuesta. Y sigo hablando del amor de pareja, cuando queremos a una persona hay 3 tipos de amor que podríamos decir diferentes. Por una parte está ese amor que podríamos denominar también lujuria. Bueno, es un término un poco así, digamos, moralista, pero vamos a entender que por una parte tendríamos dentro del amor lo que se denominaría la lujuria. Por otra parte, dentro del amor tendríamos también el amor del compromiso. El amor tranquilo que suele surgir en una pareja cuando llevan juntos bastante tiempo. Es un amor no exento de un poco de aburrimiento a veces, bueno, porque lo vamos a negar, ya no tiene la pasión del principio, pero es un amor que puede mantenerse en el tiempo. Y luego está la tercera parte o el tercer componente que podemos estudiar, que es el amor romántico. Y el amor romántico tiene un correlato fisiológico que es como una auténtica droga para el cerebro. No es extraño que cuando la persona está enamorada, realmente pierda en gran parte su capacidad de razonar. Porque claro, hay un torrente ahí hormonal en su cerebro, hay toda una serie de reacciones bioquímicas potentísimas. Y desde el punto de vista de la hipnosis, fíjense ustedes que es un trance hipnótico. Porque cuando estamos enamorados de una persona, al igual que en un trance hipnótico, lo que tenemos es una focalización de la atención. Pensamos en esa persona día, tarde y noche. Pero además tenemos
otro componente en común con el trance hipnótico, y es la capacidad que perdemos de analizar. Cuando uno está enamorado, pierde la capacidad de analizar. Por eso dicen eso de que el amor es algo mágico y magnético, que te deja hipogástrico y frenético, que lo mismo puede darle a un diplomático que a un aritmético. Bueno, realmente eso que es un poco en tono cómico, pero es verdad hasta cierto punto. Es decir, cualquier persona prácticamente puede ver cómo su vida cambia bruscamente, porque llega eso del enamoramiento que muchas veces sorprende. Y claro, cuando hay enamoramiento, realmente, ¿qué sucede? Que, como decía el psicólogo Alan Watts, convertimos en Dios o en diosa a una persona que los demás ven como absolutamente normal. Y claro, la idealización, ese componente tan bonito al mismo tiempo que existe en el enamoramiento, no nos deja en muchas ocasiones ver más allá. Recordemos también las canciones de amor, cómo incluso fomentan este aspecto. Sin ti no soy nada, eres todo para mí. Bueno, hay otro tipo de expresiones que tenemos también que tienden en nuestra vida cotidiana a expresar este amor, que no deja de ser un amor un poco loco. Los dadaístas, en la década de los años 20, fomentaban mucho este tipo de amor. Algunos dadaístas, mucho tiempo después de la gran época del dadaísmo, decían: hay dos tipos de amor, el amor loco y el amor reposado. Todavía a mis 80, 90 años prefiero el amor loco. Claro, pero ¿qué pasa cuando el amor loco o el amor romántico se acaba? Pues ahí es cuando viene realmente el mono de la droga, que expresado así es muy poco romántico. Yo sé que es muy poco romántico, pero claro, tenemos ahí que nuestro cerebro ha estado produciendo toda una serie de sustancias enormemente placenteras que realmente, pues, de pronto ya no tienen ese sustento que antes tenían. Y la persona se siente realmente mal, lo sabemos. A mí una paciente me decía: ¿sabes lo que más me joroba? Dice: se está muriendo mi abuela, que es la persona que en realidad más quiero en el mundo. Y lo que me está preocupando cada día, lo que no me quito de la cabeza, es el imbécil este que me ha dejado hace un mes. Dice que además yo sé que es un capullo. Dice: pero no me lo puedo quitar de la cabeza, lo tengo ahí día y noche, y me rebelo, pero no lo puedo evitar. Claro, creo que a todos en alguna ocasión nos ha ocurrido esto. Creo que todos en alguna ocasión hemos sido víctimas, porque se puede decir que al final uno es víctima, de este trance hipnótico. Este trance hipnótico que es el enamoramiento, que no vamos a decir que sea todo malo. Es decir, posiblemente la persona que nunca se ha enamorado se pierde una gran parte, una parte importante de la vida. No podemos decir que todo sea malo el enamoramiento, pero no cabe duda de que en la consulta al menos vemos a personas que están pasando por una situación excepcionalmente negativa, por una situación en la que el dolor, cuando llega la ruptura afectiva, en la que el desamor les está dominando por completo, y en algunos casos esto puede ser casi cronificado. Hemos visto a veces personas que habían tenido una ruptura hace 10 años y todavía continuaban con ese proceso de duelo. Después Nadia y Sergio nos van a comentar algunas cosas más de estos aspectos, pero realmente será difícil encontrar algo que deje en nuestro cerebro una huella tan profunda como es el amor, porque el primer amor, sobre todo, admitámoslo, es el que nos deja una grabación más fuerte. Y en muchos casos las personas dicen no haber olvidado ese primer amor. Una vez vi un señor, era un caso muy curioso, 68 años, 68, se había casado, había tenido nietos incluso, y él me dijo: mire usted, rompí a los 19 años con la chica más maravillosa del mundo. Desde entonces no la he olvidado. Fui yo el que rompí. Fui yo el que le dije: esto se ha acabado. Por
una tontería, pero realmente no puedo evitarlo, no me la quito de la cabeza. A pesar de que a mi mujer la quiero, a mis nietos los quiero, sigue ahí todo el tiempo. Le convencí de que la llamara por teléfono después de 50 años. Creo que la señora casi se cae cuando oyó su voz y él le dijo simplemente, bueno, pues que quería hablar con ella, que por supuesto no quería ya recuperar la relación. Simplemente tenía la sensación de que tenía que hablar con ella para cerrar un capítulo, para explicarle un poco el por qué él había roto en aquel momento y cómo la llevaba extrañando tantos años. Ella le confesó que había sentido algo parecido durante bastante tiempo, pero que finalmente, bueno, pues claro, había llovido mucho y para ellos, para ambos, fue como una experiencia muy curiosa después de tanto tiempo revivir, aunque fuera por teléfono, un poco de ese romance. Pero ¿cuándo empieza a ser patológico esto? ¿Cuándo empieza a ser patológico el amor? ¿Y cuándo empieza a ser patológica sobre todo la ruptura, que es lo que estamos tratando hoy fundamentalmente? Bien, realmente todos podemos entender que una ruptura conlleva dolor, pero el tiempo que transcurre desde que se materializa la ruptura y el duelo, la duración por tanto de ese duelo, es la que nos está diciendo verdaderamente lo que consideramos que es verdaderamente lo que introduce una dimensión diferenciadora. Es decir, todos entendemos que si tú rompes una relación que ha durado varios años, al día siguiente te encuentres muy mal. Pero si ha pasado un año y sigues encontrándote realmente mal, ahí tenemos que es un tema ya que entraría dentro de la patología. Y en muchos casos lo que vemos en la consulta es que en realidad la persona no echa de menos tanto a ese ser amado, sino a su propia autoestima. Porque el problema muchas veces en una ruptura no es que la persona necesite tanto esos besos, esos abrazos, esa relación sexual, todos esos componentes rituales que tiene el amor, sino que hemos concedido nuestra autoestima a la otra persona. La otra persona tiene la llave de que nosotros mismos nos queramos o no. ¿Nos quiere? Entonces, bien. No nos quiere, entonces nosotros no nos queremos tampoco a nosotros mismos. Y esa es una de las partes realmente más patológicas. Y en muchas ocasiones vemos que las personas somos sustituibles y que lo que no es sustituible es el concepto de uno mismo y que ese concepto debe modificarse y que uno no puede estar bien con las demás personas y mal consigo mismo, porque entonces entramos en una contradicción enorme. Lo verán ustedes en muchos casos, sin necesidad de ir a una consulta psicológica. Lo verán en amigos, en familiares. Las personas cuando pierden a un ser querido, cuando se rompe una relación afectiva, comienzan en muchos casos a perder su autoestima. ¿Qué tiene la otra persona que yo no tenga? O a veces cuando no hay una tercera persona, ¿por qué al final no se ha enamorado de mí como yo me he enamorado de él o de ella? ¿Por qué me ha dejado? Surgen ahí esos sentimientos de inferioridad, esa rumiación en la que la persona está día y noche dándole vueltas a los porqués sin llegar, lógicamente, a ninguna conclusión especialmente válida. Llega a ser un elemento incluso un poco masoquista, cuando la persona está intentando ver cuál ha sido el gran defecto por el que la relación se ha ido al traste, por el que esa persona me ha dejado. Y esto también tiene mucho de componente hipnótico. Cuando nos hablamos a nosotros mismos, cuando nos sugestionamos a nosotros mismos con ideas que pueden ser ideas claramente irracionales, pero que cuando estamos en ese estado de abatimiento, pues realmente nos calan muy hondo y que nos llevan a veces pues a consecuencias que vistas desde fuera son totalmente distorsionadas, pero que para esa persona realmente son muy serias, tienen una gran implicación. Pero bueno, ahora para hablar de otros aspectos de este tema tan interesante, espero que sea este resultado tan interesante como a nosotros, pues vamos a continuar con nuestra compañera Nadia,
que, bueno, que les va a ilustrar. Ella viene de Galicia, además, expresamente para dar este debate, para participar en este debate, cosa que le agradecemos, y va a ilustrarnos ahora también con su experiencia clínica. Buenas tardes. Mi agradecimiento a Jorge Gómez Alcalá y a la Cátedra de Psicoanálisis por haberme invitado a compartir con vosotros este momento y hablar de este tema tan interesante, la ruptura. Hace unos días me visitaba uno de mis pacientes, al cual yo pues tuve el privilegio de acompañar en su proceso de pérdida, y llamémosle José. Y José me recordaba los primeros momentos en los cuales apareció en mi consulta con una cara de terror, con una sensación de pánico. Parecía un hombre de 45 años, su novia le había dejado después de 20 años, y él tenía el mismo aspecto que un niño pequeño, cuando su madre pues le deja en la cuna abandonado o cuando pues se encuentra perdido. Y al finalizar la sesión recuerdo que me dijo, pero ya me voy, pero ¿qué hago? ¿Vuelvo mañana? Yo le dije, no, José, vienes la semana que viene. Él tenía como miedo a que yo le dejara solo en aquel momento al que él se tenía que enfrentar a algo parecido a la muerte. Y necesitaba algo que le ayudara, que le quitara de ese terror, que de alguna manera le hice ver que era algo limitado, algo a lo que se tenía que enfrentar. Otro paciente, Julio, estaba siendo tratado por mí de un problema de ansiedad y aparentemente era un problema de ansiedad a enfermar, a veces tenía ataques de pánico, no hablaba de su relación, no todo estaba bien. Pero un día, después de unos retazos que me había dado sobre, bueno, que veía a su pareja que la veía rara, que la notaba distinta, y bueno, pues me decía que bueno, pues ya le pasaría. Un día pues me escribió un correo diciéndome que su pareja le había dejado de repente, sin más explicación. Además es que le había dado la responsabilidad de una tontería, o sea, un detalle mínimo, lo que es la gota que no es la razón, que son muchas gotas, en las que él le había hecho creer que él era el culpable, que ella no hacía nada nuevo, etcétera, etcétera, y que la relación era aburrida, que bueno, pues no había cumplido sus expectativas. Después se dio cuenta de que había otra persona. Otra mujer, después de 27 años de matrimonio, su marido le dejó por otra persona y aparentemente ella estaba bien, como Julio. Julio también aparentemente pues decía que bueno, ella no se merecía que llorara por ella porque había sido, bueno, palabras malsonantes, y esta mujer después de 27 años, bueno, pues aparentemente llevaba su día a día con normalidad, parecía que no estaba deprimida, ni estaba triste, ni sufría, pero al poco tiempo apareció una parálisis facial que los neurólogos no sabían explicar, hasta que fue tratada del duelo y de la pérdida por la ruptura. Estas tres personas reflejan el miedo a entrar en la primera fase, que es la fase de negación, la fase de incredulidad. No puede ser, no puede pasar, miro hacia otro lado. En esta fase bueno, muchas veces hay que darle tiempo a la persona también, porque no se siente con suficiente fuerza como para enfrentarse al dolor. Y entonces pues utilizan un montón de trampas, de negaciones. Bueno, a lo mejor es un mal momento, a lo mejor vuelve. Mujeres que a veces, más frecuentemente, pues piensan, bueno, se va a arrepentir, y hombres que a veces se da la inversa, ¿no? Pero es más frecuente así. Hombres que no aceptan un no por respuesta, por ejemplo, y que pues insisten, como si no escucharan la palabra no. Estas personas lo que tienen es un terror a entrar en el proceso de la pérdida, que es necesario, es curativo, pero claro, en el momento de ese desgarro, de ese sentimiento, el entrar ahí, el empezar a sufrir,
hay una especie de no quiero entrar, ¿no? Prefiero estar aquí, pero claro, en algún momento te va a estar esperando a la vuelta de la esquina. Te va a estar esperando, pues si no es ahora, será en otro momento, como a la mujer que le apareció la parálisis facial, va a aparecer de cualquier otro modo, a lo mejor en forma de depresión por otra razón. Después de ese proceso de negación, viene ya lo que es la tristeza, la pena, lo que se considera pues el sufrimiento por la pérdida. Ese sufrimiento es normal, es algo curativo, es algo que hay que aceptar, es algo a lo que hay que, bueno, ese fantasma al que hay que encararse. Y bueno, pues la persona en ese momento, en esa fase de la pérdida, se siente muy triste. A veces se confunde con depresión. No es una depresión, porque las depresiones son un trastorno afectivo que tienen que ver con una negatividad, con una distorsión. No, e incluso la persona recuerda obsesivamente, es como una resistencia a perder lo que seguramente los psicoanalistas llamáis el objeto amado, ¿no? Y que, bueno, os explicará magistralmente nuestro colega Sergio, y que bueno, en ese momento ese recuerdo parece que te apega todavía a que no se vaya, a que no, mientras lo recordemos va a formar parte de mí, porque el hecho de que esa persona se vaya es como perder parte de mí, de mi identidad, algo que yo considero mío y considero vital. Bien, a veces hay personas que bueno, pues con muy buena intención quieren ayudar y entonces pues dicen pasa página, no puedes estar así. Me acuerdo de Silvia, una paciente mía, que sus amigas me decían, no me entienden, es que no me dejan hablar del tema, me dicen, pero bueno, tú con la que eras, ¿no? Y yo le decía, bueno, tú con la que eres la misma, lo que pasa que en este momento tienes que pasar por esta pena, por esta tristeza, y no se pasan 2 o 3 días. El pasar un duelo, una pérdida, 2 o 3 días, no es otra forma de negar. Y los demás no quieren verte así. Sin embargo, la pena, esa tristeza, necesitas hablarla, necesitas ser escuchada para que sea algo real que deje a la persona elaborar esa parte. Después de ese dolor, esa pena, ese desgarramiento, empiezan a aparecer otro tipo de sentimientos que son el miedo a estar solo, el miedo a qué voy a hacer yo, el pánico a qué voy a hacer con mi vida, no sé, lo que decía Isidro, sin ti no soy nada, no puedo vivir sin esta persona, la función que tenía en tu vida, ese vacío que queda, es un miedo a todo, un miedo a eso, al dolor, un miedo a estar sin esa persona, pero es un miedo a todo. Ese miedo a veces se convierte en angustia, que incluso es un dolor físico, es no solamente un dolor psicológico, el cuerpo hasta duele. Muchas veces aparecen crisis de ansiedad que tienen síntomas físicos y mucha gente te dice que tiene aquí como una especie de pulpo, una cosa que se agarra aquí y que bueno, que no les deja ni respirar y que es algo insoportable. Y esto sucede también a veces cuando hay factores como por ejemplo el que haya separaciones, hijos, que no estén repartidos los bienes, que no se sepa qué va a hacer con los niños, que no se sepa dónde va a vivir, que haya peleas de juicios, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparece también la culpa no solamente de la persona que deja, sino del dejado también. Bueno, es verdad que a veces se deja de mutuo acuerdo, pero bueno, una pérdida, una separación, una ruptura siempre es dolorosa por ambas partes. Entonces, el que empieza a sufrir esa culpa, si es el que deja en forma de pensamientos, el culpable soy yo soy responsable, tiene la responsabilidad del abandono del otro, del sufrimiento del otro, e incluso también le entran dudas, confusiones.
Pero también existe la culpa autodestructiva, es decir, muchas veces la culpa la dirigimos en un sentido equivocado. O sea, yo soy culpable de no haber hecho más, de no haber conseguido que esta persona permaneciera conmigo. Si hubiera hecho esto, sobre todo si la otra persona te hace sentir culpable también. Bien, después aparece una etapa a veces de descontrol, donde la persona quiere recuperar pues su vida y empieza a salir más, y sobre todo cuando es abandonada y bueno, su autoestima ha sido dañada, entonces quiere sentirse atractiva, empieza pues de una manera a lo mejor compulsiva a salir más, incluso a veces son criticados por el entorno, pensando que esta situación o esta etapa va a ser permanente, y generalmente no es permanente, sino es como una especie de sensación, ¿no? de que bueno, tengo que hacer algo. Y viene acompañada muchas veces de la rabia. La rabia incluso puede ser positiva, porque la rabia es como un ataque de dignidad en el cual tú dices, bueno, pues no se merece que yo esté así, empieza a pensar incluso en la culpabilidad de la otra persona. Normalmente suele haber una confusión, porque esa rabia a veces se responsabiliza al otro, no es el caso de la culpa, pero se responsabiliza al otro y se le considera el culpable de todo, cuando muchas veces cuando pasa el proceso de la pérdida y analizamos, en realidad nunca hay un solo culpable. Uno es culpable de dejar, el otro es culpable de no haber cumplido las expectativas. Y finalmente llega una etapa primero de nostalgia, en donde ya hay una tristeza y un dolor, pero mucho más sereno, donde ya no se echa de menos a lo mejor a la persona, pero sí se echa de menos la función que tenía, o sea, la compañía. Y ya cuando aparece una serenidad, una sensación de, bueno, yo quiero pasar página, quiero dejar de sufrir, entonces es cuando el duelo ya está concluido. Y bueno, después la aceptación significa que la persona pues ya se acuerda de su ex pareja, pero ya no sufre, no le duele, tener noticias, la primera vez, porque claro, la pérdida son muchísimas, son miles de pérdidas. Antes hacía esto con esta persona, antes me acompañaba con esto, no sé, son cantidad de pérdidas pequeñitas y que bueno, se fragmentan en la memoria, y tienes que pasarlas todas, ¿no? La primera Navidad, la primera fecha, el Día de los Enamorados, etcétera, etcétera. Bueno, aparte de estas etapas, ¿no?, que hay que pasar, porque son curativas, hay que pasarlas, porque si no, esa pérdida te va a estar esperando, como decía antes, ese fantasma que no has querido tú enfrentar, pues en cualquier momento te puede salir por ahí. Hay una especie de resistencia a separarse. ¿Por qué? Porque tenemos, y eso nos lo explicarán mejor los psicoanalistas, esa resistencia al cambio, ese miedo, ¿no? Preferimos a veces sufrir que lo malo conocido, ¿no?, que es muy humano y generalizable a muchas más situaciones. Y entonces siempre, bueno, esto es una crisis, bueno, esto es un mal momento, se va a arrepentir, la verdad es que me quiere, cuando a lo mejor hay miles de demostraciones de que ya no es así. Y bueno, enseguida se buscan autoengaños, ¿no? Bueno, es que los niños, bueno, es que esto va a ser muy difícil, no podemos, no encontraré otra persona, a lo mejor, ¿cómo voy a estar solo o sola? Y hay muchos autoengaños, de manera que muchas personas permanecen ancladas ahí, en ese miedo a la ruptura, por miedo a perder esa parte de mí, ¿no?, que en este momento siento así, que sí que se puede desprender, porque nadie es insustituible ni imprescindible en la vida de una persona, pero en ese momento pensamos que sí, y tenemos mucho miedo de lo que nos pueda acontecer. Y después, por último, algo que me parece muy importante es
las formas de romper. A veces no siempre y la mayoría no son las adecuadas. Hay dos roles, aunque muchas veces no estén muy bien definidos porque no hay uno que deja específicamente, pero es el que más influye en esa ruptura. El que deja y el dejado. Dejar es muy difícil, porque dejar significa cargar con esa responsabilidad, tener la sensación de verdugo, ¿no? Y además, pues tiene que enfrentarse y decir, pues mira, no te quiero, te voy a dejar, no podemos seguir, y la otra persona, la dejada, la abandonada, de los dolores más terribles que yo he visto en la consulta. Sé que existen tragedias muy graves, pero de los dolores más terribles que yo he visto es el dolor del abandonado, sobre todo si es sorpresivo, porque es traumático, y además deja, aparte de esa reconstrucción y llenar ese vacío y pasar por todo el proceso, además tiene también el trabajo de recuperar ese amor propio y de recuperarse de ese trauma, ¿no? Y de que bueno, pues de repente un día pues está y ahora no está, y se vuelve a sentir otra vez ese niño de 9 meses que abandonado por su madre en la cuna. Y además, cuando alguien es dejado, vuelve a sentir todos los rechazos anteriores en toda su vida. O sea, vuelve a conectar emocionalmente, aunque en la memoria no estén ya, muchos de ellos sí que lo vuelven a conectar conmigo. Ahora, pues con las nuevas tecnologías se llevan muchas formas de dejar, pues mail, WhatsApp, etcétera, etcétera. Estos siempre los ha habido, lo que pasa que ahora las nuevas tecnologías sí que lo facilitan, y esto es una forma muy cobarde y es una forma muy injusta, porque además dejan a la persona dejada o abandonada con la responsabilidad y además con la falta o la ausencia de ese pataleo, de ese echar en cara, de esa discusión, de tener esa parte activa y no ser ese sujeto pasivo que le dejan cuando no hay una explicación, no hay un dar la cara. Por eso es muy importante que cuando una persona quiere dejar a otra, que lo encare, que escuche, que soporte incluso los reproches y todo lo que haya que soportar, porque la otra persona se lo merece. Ha estado contigo X tiempo, se lo merece. Porque es que no quería hacerla sufrir, es que no puedo ver cómo si se pone a llorar, pues aguántate. O sea, esa persona se va a quedar muchísimo peor si tú no le das esa oportunidad. Y bueno, para concluir, deciros que bueno, pues un día hay que introducirse en ese camino de la pérdida, y un día de repente se están 2 semanas sin llorar y resurgimos de las cenizas y volvemos a ser libres.